Los circuitos eléctricos están en todas partes. Iluminan nuestras casas, alimentan nuestros aparatos e incluso hacen funcionar nuestros cuerpos. Entender cómo fluye la electricidad a través de estos circuitos es súper importante. Nos permite diseñar circuitos que hagan exactamente lo que queremos. Un concepto clave es cómo se comportan el voltaje y la corriente en diferentes configuraciones de circuitos. El voltaje es como la presión que empuja la electricidad, mientras que la corriente es el flujo de cargas eléctricas. En esta exploración, aprenderemos sobre dos reglas fundamentales: la regla del divisor de voltaje y la regla del divisor de corriente. Estas reglas nos ayudan a averiguar cómo se distribuyen el voltaje y la corriente dentro de un circuito. Conocer estas reglas es como tener superpoderes. Podemos predecir y controlar el comportamiento de la electricidad en todo tipo de aplicaciones geniales. Imagina una manguera con dos aspersores conectados en línea. La presión del agua, como el voltaje, se comparte entre los aspersores. La regla del divisor de voltaje nos dice exactamente cuánta presión recibe cada aspersor. En un circuito eléctrico, los componentes conectados en serie forman un solo camino para la corriente. El voltaje total a través de los componentes en serie se divide entre ellos. La fórmula para la regla del divisor de voltaje es simple. El voltaje a través de un componente es igual a la resistencia de ese componente dividida por la resistencia total en serie, multiplicada por el voltaje total. Esto significa que la caída de voltaje en cada componente es proporcional a su resistencia. Una mayor resistencia significa una mayor parte del voltaje. Ahora, imagina la manguera conectada a dos aspersores uno al lado del otro. El flujo de agua, como la corriente, se divide entre ellos. La regla del divisor de corriente nos dice cuánto flujo recibe cada aspersor. En un circuito en paralelo, los componentes están conectados en ramas separadas, ofreciendo múltiples caminos para la corriente. La corriente total que entra en las ramas paralelas se divide entre ellas. La fórmula para la regla del divisor de corriente es: la corriente a través de una rama es igual a la resistencia total en paralelo dividida por la resistencia de esa rama, multiplicada por la corriente total. Esto significa que la corriente que fluye a través de cada rama es inversamente proporcional a su resistencia. Una menor resistencia significa una mayor parte de la corriente. Las reglas del divisor de voltaje y corriente son esenciales para diseñar circuitos para diversas aplicaciones. Por ejemplo, considera un sensor de luz que se utiliza para medir la intensidad de la luz. La resistencia del sensor cambia con la cantidad de luz que cae sobre él. Al conectarlo en serie con una resistencia fija, podemos usar la regla del divisor de voltaje para crear un circuito que produce una señal de voltaje proporcional a la intensidad de la luz. Otra aplicación es en la distribución de energía a múltiples dispositivos. Al conectar los dispositivos en paralelo, podemos asegurar que cada uno reciba el mismo voltaje. La regla del divisor de corriente nos ayuda a determinar la corriente que fluye a través de cada dispositivo, lo que nos permite seleccionar los cables y componentes apropiados. Estos ejemplos demuestran la importancia práctica de las reglas del divisor de voltaje y corriente en el diseño y análisis de circuitos.